Gracias, Dios, porque tú eres, Señor, nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro Redentor. Tú eres quien unge nuestras vidas. Tú eres quien nos escogió del final de la fila. Tú eres el que nos llamó, Señor, y vio en nosotros lo que nadie podía ver. Tuviste en nosotros, Dios, la posibilidad, la oportunidad de levantarnos, Dios, en el nombre de Jesús y hacernos instrumentos en tus manos. No depende de nosotros, Señor. No es lo que nosotros podemos hacer, no es lo que nosotros queremos hacer. Es tu perfecta voluntad en nosotros, Señor, obrando cada día, transformando nuestro entendimiento, renovando nuestras fuerzas, levantándonos en el nombre de Cristo Jesús. Levantándonos, Señor, en medio de toda circunstancia, no permitiendo que el enemigo se enseñoree sobre nosotros, y permitiendo, Señor, que el diablo se levante contra nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Puedo ocupar su lugar. Damos gracias a Dios. Amén. ¿Alguna vez te has sentido tan desesperado, tan angustiado, tan afligido que empiezas a decirle, Señor, no me sueltes? No me sueltes, ahorita menos me sueltes que nunca. O quizás tu clamor sea más desesperado y quieras aferrarte a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus capacidades y decirle, Señor, este es el momento en que menos debes de soltar. ¿Sabes? Esa es una lección de vida, que cada día aprendemos mejor a no soltarnos de Dios. Moisés le dice al Señor, no iremos a donde nos estás mandando si tú no vas con nosotros. Después de que ya no está Moisés y se queda Josué a cargo del pueblo, le dice a Dios, yo no voy si no vas con nosotros como estuviste con Moisés. La razón de ellos, de aferrarse a Dios, de creer en Dios, era porque la única posibilidad de salir vencedores era con Dios. El mismo Gedeón le dice a Dios, demuéstrame que me estás mandando tú y que no son mis emociones, que no es una quesadilla que me cené, que me cayó mal y no estoy alucinando, sino que esto es serio, que eres tú el que me está hablando, demuéstramelo, dame una prueba. Y no solamente le dio una prueba, le dio dos pruebas. La primera parecía sencilla, la segunda la puso más complicada Gedeón, y ni siquiera fue una prueba que Dios escogió, sino fue una prueba que Gedeón escogió, para asegurarse de que Dios estaba con él, y que la decisión de ir y enfrentar a sus enemigos no era una locura, no era una emoción, no era un acto desesperado por lo que estaban viviendo el pueblo de Israel, sino que era una dirección de parte de Dios para vencer a sus enemigos. Y a veces de pronto cuando nos encontramos en una situación difícil, compleja, donde tienes que tomar una decisión, quisieras que Dios te hablara tan claro y tan fuerte como yo te estoy hablando ahorita. Que no te quedara la menor duda de que es Dios el que te está dando la indicación. Pero nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo, y lo que mejor pudiéramos atinar a hacer es decirle al Señor, no me sueltes. No me sueltes, Señor. Ayúdame, guíame, instrúyeme, dame la sabiduría para saber que eres tú. En esto que me está pasando hoy, en esto que me está sucediendo hoy, que eres tú, Dios, el que me sostiene. Porque es difícil. Mire, yo decía hace unos días atrás, ustedes lo escucharon aquí, yo decía que el diablo sabe dónde pegarme. Yo decía, pues uno aguanta más que puede y se sobrepone al dolor y ya la lleva, pero cuando le toca a los seres queridos, pues ahí sí me mueve. Y para que se me quite el hocicón, esta semana me pegó a mí. Nada más para que se me quite el andar de hablador. Señor, tú proteges mis palabras. Pero esta semana me puse mal. Ya saben que vengo con una gripa de hace días y meses ya. Y resulta que fue una bronquitis maltratada. Lo que traía era una bronquitis que no me gusta tomar medicamento. Fui al médico y el médico me dijo, no es nada, no se preocupe, me dio puro medicamento para los síntomas, no fue ningún antibiótico, nada, ahí se le va a quitar. Y resulta que esta semana pues me puse de hacendoso, me puse a hacer qué hacer y se me ocurrió lavar los baños.
Voy a lavar los baños y me encontré en el centro comercial un nuevo producto, mata hongos y quita manchas y quitaba todo. Yo casi lo echabas y limpiaba solito. Y se me ocurre echarlo y entro a lavar el baño y me intoxico por los gases que produjo esta sustancia, este producto. Me intoxiqué. Lo respiré y se me dañaron mis pulmones. No podía respirar. Mi esposa estaba en plena reunión de mujeres. Estaba en a la oración era el miércoles. El miércoles estaba en la oración del miércoles. Y ella orando, peleando con el diablo. Y yo me estaba dando una revolcada al diablo. Bueno, el jueves, perdón. Mientras mi esposa ahí echándole bronca al diablo, con quien se desquitaba era conmigo. Y me puse mal, no podía respirar. Mi esposa estaba en un cuarto ahí transmitiendo desde el cuarto. Y yo le dije, no salgas. Lo único que tenía que decirle, mandarle el mensaje, no salgas si me encuentras muerto. No dije eso, pero lo que le dije fue, no salgas. La casa está llena de gases. Por esa sustancia. Es un producto que me encontré ahí en el centro comercial. Se me hizo fácil. Y lo usé y me intoxiqué. No podía respirar. Me dio una tos crónica y ahí me tienen medio muriendo con un ojo así, buscando en internet qué podía quitarme lo intoxicado, y lo único que podía hacer en ese momento era tomar aire limpio. Así es que con el frío que estaba haciendo me salí a la calle, me puse a respirar aire limpio a ver si se me pasaba, medio se me quitó, pero el frío me afectó mis pulmones. Así es que el asunto estuvo tremendo ese día en la noche. Ya como pude me restauré. Mi esposa salió ya como a las 10 de la noche salió de la habitación. Ya puedo salir. Ya había neutralizado el olor. Este producto tenía cloro y otras cosas y pude neutralizar el olor ahí como pude con vinagre. Con eso se neutraliza. Para que sepan, les doy consejo de YouTube. Con vinagre neutralizas el olor del cloro. Cuando es muy fuerte y te está lastimando, pon vinagre, limpia con vinagre y con eso se quita. Ya había puesto vinagre, mi esposa pudo salir, ya mi respiración se había normalizado un poco, pero en la noche, hermano, tuve unos cuadros. Estuve a la 1:30 de la mañana, estuve a punto de llamar un Uber para que me llevara al hospital. Benditos a Dios, lo superamos toda la noche. El otro día me fui a trabajar. Llegué y no aguanté, me vio una doctora ahí en el trabajo y dice, no, Axel, estás mal, necesitas irte al hospital. Le avisé a mi esposa, voy al hospital, y ahí me tienen, ahí voy al hospital. Y en el hospital tuve una lección muy, muy fuerte. Llegué, me pasaron, bueno, estuve esperando un buen rato, como había tenido una mala noche, me quedé dormido ahí en la sala de espera. Hasta que la doctora fue a gritarme al oído, ¿es usted Macedo Martínez? Ay, sí, perdón, doctor. Todos ya habían dicho, no soy yo. Yo creo que era el único que no contestaba, estaba dormido. Ya me pasó a consulta. Y cuando me pasa a consulta, yo esperaba que me atendieran rápido. La vez pasada que habíamos ido a ese hospital, a mi esposa la atendieron muy rápido. Y dije, pues me van a atender. No, ¿cuál? Y me dijo algo la doctora que me dio una lección muy grande. La doctora me dice, sí, espéreme ahí sentado, y ahorita lo atiendo. Y me dice, a ver, ¿por qué vino aquí? Me dice, ¿por qué viene aquí? Me intoxiqué anoche. Ok. Dice, ¿con qué se intoxicó? Con productos de limpieza. ¿Se los tomó? Le digo, no, los olí, los gases que despiden. ¿Puede respirar? A ver, respire. Sí, bueno. Muy bien. Dice, permítame, voy a atender a una paciente que está más grave que usted. Voy a hacer una nota médica aquí. Como 40 minutos, una hora me tuvo esperando ahí sentadito en una silla de palos y esperando a que me atendiera la doctora. Y me quedé dormido. Como por una hora, 40 minutos, una hora, sin que la doctora me atendiera. Y lo que me dijo me hizo sentirme mal. Hay una persona más grave que usted. Me hizo sentir mal no por la persona que estaba más grave que yo, sino porque me hizo pensar que en la vida muchas veces te ponen en segundo lugar, tercero, cuarto lugar. Tú no eres la persona que sigue en turno para ser atendido, para recibir una promoción, para recibir un aumento, para tener éxito, para encontrar una bonita pareja, ser feliz en la vida.
casi siempre la vida te va poniendo en segundo lugar. Y entonces a mí me hizo sentir tan mal porque me puse a pensar en toda mi vida y sentía que me moría y yo sentí que... Y casi le digo a la doctora, sí, estoy grave, doctora, no, me voy a morir y me voy a morir antes que la señora que está allá, que usted dice que está más grave que yo. Pero me sentía muy mal, pero lo que me hizo sentir más mal fue que la doctora me dijera, hay alguien más grave que usted. Y que yo no merecía la atención de esa doctora porque había alguien más grave que yo. Y entonces me hizo sentir muy mal, me hizo sentir desplazado, relegado, hecho a un lado. Y dije, esa ha sido la historia de mi vida. Así ha sido. Y me puse de dramático ahí con el sentimiento. Me puse a llorar, ahí en el consultorio. Pero por el drama, en serio, era un drama mío. Era un drama por lo que me estaba pasando, porque me sentía mal, porque no me habían atendido. O sea, todo se juntó en ese momento y me pensé a sentir muy dramático. Y me puse a llorar. Entraba la enfermera y me veía y dice, ¿está bien? Yo, sí, es que me duele. Y ahorita viene la doctora, es que la señora le dio un infarto. Entonces sí se va a morir, vaya, atiende a la tía. Yo aguanto todavía, esto no es un infarto, todavía aguanto otro rato. Y me puse mal, emocionalmente me puse mal. Y me puse a orar y le dije, Señor, así será mi vida. Siempre en un segundo lugar, siempre no sobresaliendo, siempre no logrando los sueños que tengo, pasando algo para que se interrumpa lo que tú quieres en mi vida, o lo que debo de hacer, o lo que debo de alcanzar. Cuando estoy a punto de llegar, algo pasa. Cuando estoy a punto de lograr algo, algo pasa. Señor, así será mi vida. Y el Señor me contestó con una sola palabra. Bueno, son dos en una sola. Ebenezer. Y lo que entendí, lo sé, Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y no significa que hasta aquí ya no más, significa hasta donde hemos llegado porque Dios nos ha sostenido. Y entonces surgió este tema en mi corazón, que es no me sueltes, Señor. El no me sueltes, Señor, es porque a pesar de todo lo que pasa en mi vida, de todos los obstáculos, de todos los impedimentos, de las veces que he sido puesto en segundo, en tercer lugar, en las veces que no he sido visto para ser promovido, en las veces que no he logrado lo que me he propuesto, el Señor me dice, yo te sostengo. Yo te sostengo. Y lo único que puede salir de mi corazón es no me sueltes. Porque si el Señor me hubiese soltado hace muchos años atrás, hermano, yo no estaría donde estoy ahora. De hecho, no sé cuántas veces ya me hubiera muerto. Sería un testimonio de muerte y resurrección muy popular, porque ya muchas veces he estado cerca de la muerte y el Señor no me ha dejado. El Señor me ha sostenido, el Señor no me ha soltado en ningún momento. Y mi casa, mi esposa, mis hijos también. El Señor no nos ha soltado. Y todo hemos salido gracias a Dios. Y por eso hoy quiero dejar en tu corazón esta palabra, porque seguramente tú te sientes a lo mejor como un David, que antes de ser rey David era un relegado. David era un menospreciado, alguien que no figuró, alguien que siempre estuvo en el rincón, alguien que estuvo al último en la fila. Y de ahí el Señor lo tomó. Y de ahí el Señor lo renovó y lo transformó y lo ungió y lo hizo rey de una nación. Así que vamos a 1 de Samuel, el capítulo 16, 1 de Samuel, capítulo 16. Y lástima porque no se está transmitiendo muy bien, pero ya lo estoy grabando aquí a ver si se graba por completo para... Miren, yo soy el tercer hijo en la casa de mi padre. Está mi hermana mayor, que se llama Itzamná. Mi hermana que le sigue se llama Ischel. Después soy yo, Axayacatl. Y la más pequeña es Sucuncap. Tenía un tío que decía la casa de los estornudos. Éramos la casa de los estornudos. Y soy el tercero. Y es bien complicado ser un hijo sobre el que van cayendo responsabilidades. Es decir, el hijo mayor tiene que llenar las expectativas de sus padres.
Cuando el hijo mayor no llena las expectativas de sus padres, las expectativas de sus padres inconscientemente caen en el siguiente hijo. No porque los papás le digan, bueno, al menos no es mi casa, no sé si en tu casa sí haya sido, pero en mi casa no era así, no es que mis papás nos dijeran, lo que no hizo tu hermana mayor ahora te toca a ti. No fue así, pero inconscientemente vas cargando una responsabilidad que no te corresponde por lo que tus hermanos mayores no hacen. Y entonces conforme se va acumulando esa carga o esa responsabilidad, si tú eres el hijo tercero, pues todo el peso cae sobre ti. Entonces todas las expectativas están sobre ti. Mis hermanas mayores tomaron sus decisiones que no iban de acuerdo a las expectativas de mis padres. Sin embargo, sus vidas están bien. Hoy están muy bien, les va excelentemente bien. Acabamos de recibir noticias de ellas que las cosas están marchando muy bien. Les costó un trabajar como ustedes no tienen idea. Les costó estudiar ya casadas y con hijos, terminar sus estudios, lograr una posición en la escuela en la que están trabajando, en una universidad donde dan clases. O sea, les ha costado mucho trabajo, pero lo lograron. Gracias a Dios, ahí van y sus vidas están estables. Pero en aquel entonces de la juventud, cuando yo todavía era un chamaco, un adolescente, sus vidas cuando dan un giro por completo respecto a las expectativas que tenían mis padres de ellas, pues entonces yo me doy cuenta que el que ahora tiene que sacar, ahora sí, la casta por los hermanos y dar la cara por los hermanos era yo. Así es que entro a estudiar al Politécnico, la ingeniería en el Poli, y pues las expectativas eran altas. Y mi papá me presumía, no, mi hijo está estudiando en el Politécnico, es ingeniero, y cuando salga se va a estudiar una maestría en Estados Unidos y va a trabajar para la NASA. Y no, mi papá ya tenía una idea, una expectativa de mi vida extraordinaria. Ahora, no es porque yo no pudiera. Yo considero que soy una persona inteligente y que la escuela era una de mis habilidades, estudiar era una de mis habilidades. Pero tenía un problema que no había resuelto. Y era el alcoholismo, y el alcoholismo le ganó a la capacidad de estudio. El alcoholismo le ganó a la inteligencia, le ganó a la sabiduría, le ganó al conocimiento, y eso me robó. El alcoholismo es uno de los peores ladrones que puede tener la humanidad, porque te roba todo, no te concede nada. El alcoholismo no te permite, no es que lo controles y lo que puedas dominar y que tengas, no es cierto, esa es una mentira social, ese es un engaño del diablo. El alcoholismo es destructivo y destruye lo más profundo del ser humano, que es su integridad. Así es que yo perdí la integridad, perdí la moral, perdí el rumbo, perdí la dirección y me perdí, y entonces dejé la universidad. Y entonces todas las expectativas que había sobre mí cayeron sobre mi hermana menor. Y mi hermana menor tuvo que cargar con unas expectativas de mis padres muy altas. Y ella también llevó esa carga. Ella llevó la carga de cubrir las expectativas. Mi hermana creo que es la que logró cubrir esas expectativas. Sin embargo, y perdón que plantee esto de mi familia y que lo haga público porque mis hermanas lo van a ver. Y sin embargo, esa carga que cayó sobre mi hermana menor se volvió un lastre y una competencia entre nosotros como hermanos. Y entonces como hermanos hemos competido inconscientemente por ver quién es el mejor. Hemos competido para ver quién logra más, quién tiene más éxitos, quién le da más satisfacción a mis padres. Mis padres están vivos hoy en día y procuramos darles lo mejor que podemos. Mis hermanas se esfuerzan todos los días porque ellas son las que atienden a mis padres, las que ven por ellos, las que los visitan, las que están con ellos, están cerca de la casa de mis padres, viven en la misma ciudad y son ellas las que cubren sus necesidades. Yo no, aunque quiera, lo mejor que puedo hacer y lo más que atino en hacer es poder orar por ellos. Es lo más que hago por ellos, orar por ellos, bendecirlas a ellas y deseando que siempre estén bien. Pero hay un ambiente de competencia inconsciente. No estoy diciendo que conscientemente nos estamos declarando la guerra o estamos peleando entre nosotros o nos estamos diciendo de cosas, no, o reclamos, no. Es una lucha inconsciente de unas expectativas que tratamos de cumplir. Hace 8 días les decía que yo me propuse este año no cubrir las expectativas de Dios ni tratar de cumplir los sueños de Dios. Y me lo propuse no porque no vaya a hacer nada o me vaya a quedar de brazos cruzados, sino porque he entendido que Jesús es el que cubre las expectativas de Dios y Jesús es el que llena los sueños de Dios. Yo lo único que voy a hacer es alinearme a Jesús, a aferrarme a Jesús y que sea el que me lleve por el rumbo que Dios ha marcado para mi vida,
para poder lograr lo que Dios me ha propuesto. El propósito de Dios para mi vida lo voy a alcanzar, no buscando llenar las expectativas de Dios, no buscando cumplir los sueños de Dios, hacer lo que Dios lo que mandó hacer lo que Dios me pidió hacer, que es lo único que puedo hacer, que siervo inútil soy, lo que he llamado a hacer, lo que me ha sido llamado a hacer, eso he hecho. Así es que no haré más de lo que pueda hacer. Y todo lo demás el Señor lo cubre. Él me justifica, Él me santifica, Él me redime, Él obra en mi vida y actúa con poder sobre mí para que yo pueda ser ese instrumento que Dios quiere que sea. Ok, pero en ese afán de querer llenar expectativas, en querer llenar las expectativas de nuestros padres, caemos en ese conflicto. Y nos volvemos en una competencia malsana. Y no hablo solamente de tus padres, puede ser en tu trabajo, que compitas en tu trabajo, puede ser que compitas en la iglesia, ser del agrado del pastor y de la pastora, puede que compitas con tu vecindario, que tratar de figurar entre los vecinos, que eres el más hacendoso, el más acomedido, en la escuela de tus hijos. En cualquier lado donde se genera una competencia, la capacidad del ser humano es acomodar en jerarquías. Acomodamos en jerarquías a los seres humanos, el que es mayor, el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, el que tiene más capacidad para eso. Hermano, nos enseñan eso desde primaria. Nos lo siguen enseñando, en que tenemos que competir entre nosotros por tener un lugar, una posición, figurar, ser el mejor. Y entonces se generan ciertas expectativas alrededor nuestro de las cosas que están esperando que nosotros cumplamos. Y eso genera un conflicto dentro de nosotros. Porque cuando no lo logras, cuando no llenas las expectativas, viene un sentido de frustración de que no eres digno de recibir. Y a mí me encanta porque Dios siempre hace la diferencia. El sistema de este mundo no es el sistema de Dios. Y no importa en qué lugar te encuentres, y no importa cuál sea la posición en tu casa, o en tus hijos, o con tus hijos, o en tu familia, o en el trabajo, en tu comunidad, donde quiera que sea que te desarrolles, o donde quiera que sea que te desempeñas, no importa cuál sea el lugar en el que te encuentras. El Señor te toma de ahí. Nosotros llegamos a la iglesia, aquí estábamos haciendo cuentas, mi esposa hace unos días, de cuánto tiempo llevamos en Valle de Chalco. Llevamos 28 años en Valle de Chalco. Desde hace 28 años llegamos aquí y llegamos a una iglesia, y cuando nos empezamos a congregar en esa iglesia, teníamos poco tiempo de congregarnos ahí, y de repente ya empezamos a figurar como maestros de niños, y luego maestros de adolescentes, y de repente ya teníamos el grupo de jóvenes, y ya estábamos a cargo de matrimonios, y hacíamos cosas que yo le decía a mi esposa, es que el Señor me lleva muy rápido. Hermano, yo no había leído la Biblia de pasta a pasta, todavía no la había leído de pasta a pasta, y ya era líder de jóvenes. Y de repente los jóvenes me metían trampas ahí, los que ya llevaban más tiempo que yo en el Evangelio, que había nacido en cuna cristiana. Yo tenía 2 años de ser cristiano y ellos llevaban 16, 17 años de ser cristianos. Y me metían preguntas así como para ver qué tanto sabía de la Biblia. La pura gracia de Dios me sacaba de ahí. Porque yo ni siquiera conocía la Biblia, hermano. Me sacaba unos mensajes que yo de teología no tenía nada. No sabía nada de teología, pero cuando yo sacaba los mensajes decía, wow, esto está muy bueno. ¿Pero usted cree que yo vivía ese mensaje? No, yo no vivía ese mensaje. Estaba muy bueno para hacer una prédica. Pero todavía me faltaba mucho por caminar. Y yo le decía a Dios, me llevas muy rápido, Dios. ¿Qué traes conmigo? Hoy entiendo que había una circunstancia que había que resarcir. Y de ser el de menos tiempo de liderazgo, de conocimiento bíblico, de conocimiento de la palabra, de conocimiento de Dios, fue el que estuvo al frente de los jóvenes durante algún tiempo. Y el grupo de jóvenes creció por la pura gracia de Dios. Hoy que vemos la iglesia, yo digo, Señor, de repente llegamos a tener un grupo de jóvenes grandísimo, y ahora ¿por qué tenemos una iglesia tan pequeña? Y entiendo que el proceso es distinto, que el aprendizaje es distinto, que lo que enseñamos es distinto. En aquel entonces enseñábamos mucho de emociones. Hoy no enseñamos mucho de emociones. Y platicábamos con mi esposa de eso, y yo me daba cuenta que en este proceso en el que Dios nos ha llevado, Dios nos ha sacado siempre del final de la fila. A veces no estamos en el final, a veces estamos en el penúltimo lugar. A veces hemos estado en medio de la fila. Pero de ahí Dios nos ha tomado y nos ha puesto en un lugar de privilegio.
Y eso es lo que Dios hizo con David. Primera de Samuel, capítulo 16. Dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16. E hizo pasar, capítulo 16, versículo 10, perdón. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a uno, hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Última parte de este versículo dice, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Hasta ahí nada más. La historia la conoce. Saúl fue el primer rey de Israel, desechado por su rebeldía, por su desobediencia. En el momento en que en el momento en que Saúl peca delante de Dios, se equivoca, y además niega el pecado, y además niega de Dios. O sea, la actitud de Saúl no solamente fue haber pecado, haber desobedecido al profeta. Ya lo había hecho antes y Dios se lo toleró. Era nuevo, era el primer rey, no había un antecedente de cómo ser rey, ni había un maestro que le enseñara a ser rey. La única dirección que tenía era consultar a Samuel de vez en vez para ver qué decisiones podía tomar y qué acciones debería emprender en el nombre de Jehová. Pero Saúl era atrabancado. En un principio era tímido, reservado, era un poco temeroso, inseguro de sí mismo. Quizás su misma altura le hacía sentir que todo el mundo lo miraba, porque sobresalía de entre todo el pueblo. Y eso, cuando eres diferente, pues toda la gente te mira, la gente te observa y entonces te sientes medio incómodo que te estén mirando. Entonces eso quizás lo hacía ser reservado a Saúl, pero hasta el día en que el profeta Samuel lo unge, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl, y Saúl se levanta como el primer rey. Empieza a tomar decisiones, empieza a tener victorias en el nombre de Dios, Dios lo respalda, y entonces él empieza a subir, empieza a perder el piso. Samuel se pierde en el camino, se extravía, desobedece a Dios y hace incluso cosas que Dios no le agrada. Cuando Dios habla con él a través del profeta, Saúl, en lugar de arrepentirse, solamente se justifica a sí mismo y dice que lo que hizo lo hizo por una razón que iba en contra de todo lo que Dios le había ordenado que hiciera. Eso hace que Dios deseche a Saúl. Cuando Dios desecha a Saúl, esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que sea y que Dios no nos va a tener que aguantar porque pues, es nuestro Dios. Hermano, no se fíe tanto de eso. Yo estoy seguro que llega el momento en que cuando hacemos tantas cosas tan aberrantes, tan equivocadas delante de Dios, el Señor dice, hey, eso que estás haciendo no está bien. Y más aún si nos apartamos, si nos alejamos de Dios. Lo más cómodo para un cristiano, se los he dicho por años, lo más cómodo para un cristiano, es más fácil para el cristiano que peca alejarse de Dios que alejarse del pecado. El cristiano que peca, para no sentirse mal delante de Dios, incluso dice, para no ser un hipócrita, me alejo de Dios, pero sigo pecando, en lugar de me alejo del pecado para acercarme a Dios. El cristiano cree
en algún momento de su vida, de todos modos, el Señor lo va a alcanzar y lo va a traer con misericordia. Cuidado, porque cuando el corazón se enfría, cuando se enfría tanto, a veces el corazón no tiene la capacidad de volver. Yo doy gracias a Dios por todas las personas que han estado orando por mí, mi esposa, pastores, líderes, hermanos en la congregación, porque yo digo, si la misericordia de Dios no siguiera sobre mí, obrando en mi vida, no sé en qué momento de mi camino yo me hubiera perdido. En qué momento de mi camino yo me hubiera apartado del Señor. Pero su misericordia ha estado sobre mí y sé que es causa de la oración de muchos sobre mí. Por eso nosotros oramos por ustedes, que tu corazón no se enfríe, que tu corazón no se apague, que no te renuncies a la fe, que no renuncies a Dios. Y que no creas que que es más fácil apartarse de Dios y entregarse al pecado. Pues ya que ya ni modo, soy pecador, ya así voy a vivir. No pienses nunca de esa manera. Y por eso hoy quiero dejar en tu corazón, en este día quiero dejar en tu corazón, que te aferres a Dios con todo tu ser. A lo mejor te has equivocado, a lo mejor has fallado, a lo mejor has sido relegado, puesto en segundo término, a lo mejor te sientes que no tienes lugar en la casa de Dios o con el Señor, o que no hay futuro en Dios. Hermano, no renuncies, porque en algún momento de tu camino serás tomado en cuenta. Saúl se equivocó. Saúl creyó que era indispensable para Dios. Que Dios no se podía proveer de otro rey, que no había otro en todo Israel como él. Y resulta que sí había, y seguro que había más, no solo David, había más que podrían ser reyes. Pero Dios miró a David, y cuando Dios mira a David, podemos leer en este pasaje que aun cuando había 7 hermanos antes que él, y ninguno de ellos era el elegido por Dios, hombres de guerra, hombres altos, hombres apuestos, hombres capaces para ser los reyes de Israel, resulta que ninguno de esos 7 hijos de Isaí, ninguno de esos 7 hijos de Isaí era el futuro rey de Israel. Era David, el más pequeño. Algunos teólogos dicen que era un hijo ilegítimo, es decir, no era un hijo que Isaí, su padre, hubiera tenido con su esposa, que probablemente tuvo con alguna sierva por ahí, por eso no era bien visto como hijo. El mismo David, en uno de sus cánticos, él se considera que no era digno de nacer siquiera, por causa de quién era, por causa de dónde venía. Entonces, el mismo Isaí, el papá, ni siquiera se sentía muy orgulloso de presumirlo. Le dijo, tráeme a todos tus hijos, dijo el profeta, tráeme a todos tus hijos. Y el padre, en lugar de traer a todos los hijos, deja a este hijo apartado, escondido. No sé si alguna vez te has sentido apartado, escondido, como que nadie te quiere ver, como que si no formaras parte de la familia, no eres el orgullo de la familia. Incluso a lo mejor han presumido a todos tus hermanos, hasta tus primos presumen, pero a ti ni te mencionan. Uno de los traumas tan fuertes que siempre le recriminé a mi papá era que mi papá me comparaba con otros. Ahora, yo no tenía hermanos varones. Y mis hermanas ya habían tomado decisiones que pues, no cubrían las expectativas de mis papás. Así es que mi papá me comparaba con mis propios amigos. ¿Por qué no eres como fulano que practica deporte? ¿Por qué no eres como perengano que puro 10 en su boleta de carne? ¿Por qué no eres como sutanito que hace esto? Y para mí era traumante. Porque yo decía, hago lo mejor que puedo. Hago lo mejor que puedo y hago mi mayor esfuerzo y hago lo que estoy haciendo en mi parte. Y era traumante no llenar las expectativas de mi papá. Y después no solamente fue con mi papá, después fue en la iglesia. Porque pasaban los hermanos alrededor, vean al líder que se la pasó en ayuno 20 días. Ay, y yo veía al hermano y yo no podía aguantar un día de ayuno. O el pastor decía, yo estuve orando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, orando tantas horas, 8 horas de oración. Yo no aguanto ni 5 minutos. Y era frustrante no poder llenar las expectativas de los demás. Hablaban de la santidad y del comportamiento de los hermanos. Y yo todavía me peleaba con mi esposa, yo todavía decía mentiras, yo todavía era un mal administrador de las finanzas. Cometía pecados en mis pensamientos.
Y en la iglesia se hablaba de, hermano, usted tiene que flotar en el aire porque usted es santo, si no se viene al infierno. Yo tenía miedo, tuve un sueño, se los conté. Tuve un sueño de que me iba al infierno y decía, no, Señor, al infierno no me quiero ir al infierno. Era tanto mi frustración de no poder ser el cristiano que esperaban que yo fuera. En mi trabajo hacían lo mejor y había uno que otro que reconocía mi trabajo, pero cuando se trataba de dar el reconocimiento con un estímulo, con un tiempo, algo que pudiera recompensar el esfuerzo que hacía, a mí no me tomaban en cuenta. Y era frustrante. No llenar las expectativas de los demás es frustrante. No ser la persona que los demás esperan que seas, el esposo que seas, el padre que quieren que seas, el trabajador que quieren que seas, el hijo que quieren que seas. No llenar esas expectativas es frustrante y es cansado. Porque empiezas a imaginarte cosas, a hacer sueños ilusorios, sueños guajiros, dicen en mi tierra. Cosas que no vas a poder alcanzar, metas muy altas para sobreponerte a todas las expectativas de todos y demostrarles a todos que puedes. Hace unos años yo libré a mis hijos y les dije, tú no tienes que llenar las expectativas, no tienes que llevar la carga de lo que tus hermanos no hagan. Tú eres tú, cumple tus sueños, cumple tus metas, logra tu propósito en Dios y que Dios bendiga tu vida. De repente tenemos aspiraciones que cuando crees que vas hacia allá y que no las logras se vuelve frustrante. Ahora, lo que me encanta de este pasaje que acabamos de leer es que Dios siempre considera a sus hijos. Y déjeme decirle algo, aunque aquí parece que nos brincamos a los 7 hermanos, déjeme decirle que esos 7 hermanos tuvieron su lugar en la historia de la Biblia. Y cada uno de ellos cumplió su propósito en Dios. No es que Dios desechó a los 7 para darle un lugar a David. Dios no hace eso. Dios no le quita a uno para darle a otro. Lo tuyo es tuyo. Lo que Dios tiene reservado para ti es para ti. Y lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer. Ahora, lo que importa es que te aferres tanto a Él que no te pierdas en el camino. Que te aferres a Dios y digas, este es mi lugar. Yo tengo mi lugar en Dios. Yo tengo mi propósito en Dios. Yo tengo mi destino en Dios. Mi prosperidad, mi salud, mi bienestar. Eso es lo que yo tengo en Dios. Mientras estaba ahí en la silla, en el hospital, en el consultorio, esperando que me atendieran, y estaba llorando ahí mi drama, y el Señor ponía esta palabra en mi corazón: Ebenezer, yo soy el que te sostiene. Yo soy el que te ha traído hasta donde estás. Y entonces el Señor me empezó a mostrar todas las cosas que ha hecho conmigo. Y me empezó a recordar milagros que han sucedido a través de mí, oraciones que he hecho y que ha habido sanidad, restauración, prosperidad, avances en otros. Estoy viendo otra vez la serie, por tercera vez creo ya. Y hay un capítulo que me encanta y es cuando Jesús habla con Santiago. En esa historia la Biblia no nos dice que Santiago estaba enfermo. La Biblia no nos muestra a un Santiago que tenía un padecimiento físico, pero en esa historia sí. Santiago el menor, que le decía. Y este Santiago tiene un defecto físico. Y cuando Jesús los envía de 2 en 2 a orar por los enfermos, hay una escena donde Santiago se acerca a Jesús y le dice: Señor, voy a ir a orar por los enfermos, pero mírame. Y el Señor le dice: sí, pero ¿cuál es el problema? Es que voy a orar por los enfermos y yo estoy enfermo, ¿no sería bueno que me sanaras? Y dice el Señor Jesús algo importante, que a mí me gusta mucho. Le dice: es que hay mucha gente que testifica de mí por el milagro que he hecho en ellos. Pero ¿te imaginas testificar de mí siendo como estás, sin que yo he hecho un milagro en ti? Y que aún así tienes amor por predicar lo que yo te he mandado a predicar. Y a mí me gusta esto porque hay cosas que no han cambiado en mi vida. Hay situaciones que no han mejorado todavía. Otros ya quisieran tener los millones y disfrutar de los millones y usar los millones para lo que Dios nos ha... Pero todavía no pasa. Y ahí llegan momentos que vamos al día. Y llegan momentos que tenemos que estirar lo que tenemos para que nos rinde y nos alcance. Y quisiéramos, decíamos, ya que se termine esto. Y resulta que vamos saliendo y nos pasa lo que nos pasa. Y cuando parece que ya están los proyectos hacia adelante, decimos, ya vamos a salir y pasa algo más. Y digo, bueno, Señor,
Siempre vamos a estar en segundo lugar, siempre vamos a punto de llegar y no llegar, a punto de alcanzarlo y no alcanzarlo. Siempre vamos a estar a punto de cumplir nuestra meta y no lograrlo. Y nos dice, no, Ebenezer, porque tú testificas por amor, no por lo que he hecho por ti. Tú testificas por lo que he cambiado en tu vida, por lo que he mejorado en tu vida, por lo que ha estado sucediendo en tu vida, no solamente por lo que te doy. Tú estás aprendiendo a mirar al proveedor, no la provisión. Y algo que quiero que veas, hermano, que Dios tiene milagros para ti todo el tiempo. Un milagro extraordinario. Hay un milagro para ti a la puerta de tu casa, a la vuelta de la esquina, cuando te levantas. Hay un milagro por suceder en tu vida. Pero algo que Dios quiere que quede clarísimo y grabado en tu corazón, que suceda o no suceda el milagro, Él te sostiene. Y que Él está contigo. Ay, Padre, yo quiero que hagas esto en mi vida y resulta que no pasa. ¿Acaso Dios no está ahí? ¿Acaso Dios mintió cuando dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? No, hermano, no mintió. Él está con nosotros. Y el milagro está a la puerta. Pero Dios no quiere que ames los milagros. Dios quiere que lo ames a Él y que te aferres a Él, no a los milagros. Las mismas multitudes que seguían a Jesús y que buscaban el milagro que Jesús hiciera en su vida, son las mismas multitudes que después gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó con el milagro? ¿Qué pasó con el cambio? Fueron muy pocos los que perseveraron. Los mismos... Perdón. Los mismos apóstoles que estuvieron con Él aprendiendo y siguiéndole. En el momento en que lo arrestaron, todos se fueron. Todos se fueron. ¿Qué pasó entonces? ¿Sabe? Una de las cosas que veo en este pasaje, que lo menciona claramente, es que David es ungido por el profeta Samuel. Y en el momento en que es ungido, el Espíritu de Dios se posó sobre él. Mientras que el otro, Saúl, que había sido desechado, el Espíritu de Dios le fue quitado, se apartó de él. Y el montón de demonios vinieron a atormentarlo. El secreto está en la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno y de otro. Y es curioso, porque David no fue reconocido porque el Espíritu Santo estuviera sobre él, hermano. Ojo con esto. Dios miró a David y miró que se esforzaba aún cuando no tenía el Espíritu Santo con él. Porque cuidaba las ovejas de su padre como si fueran propias. Y peleaba contra el oso y el león sin la unción del Espíritu Santo. Y eso lo miró Dios. Y después lo miró, y después de que lo miró, lo ungió. Y cuando lo ungió, el Espíritu Santo vino sobre él. Y lo que hizo se multiplicó. Porque ya no solamente enfrentó al oso y al león, sino que enfrentó al gigante y enfrentó ejércitos y se volvió en el rey más poderoso en toda la región en aquella época. Algo que pudo haber pasado con Saúl, pero que Saúl no lo quiso, lo desechó, porque se sintió seguro de lo que tenía. A veces nos confiamos tanto en lo que tenemos, nos aferramos tanto a lo que tenemos, que no permitimos que Dios nos siga mostrando su amor y su misericordia. Estamos tan seguros con lo que hemos logrado, la posición en la que nos encontramos, la tranquilidad que hoy tenemos, que no nos dejamos de sorprender a Dios. Nos olvidamos que es Dios el que nos sostiene. Es Dios, hermano, el que te sostiene. Hermano, es el Señor el que te da fuerzas todos los días. Y estando ahí sentado en el hospital, yo le decía al Señor, bueno, ¿y entonces qué sigue? Y el Señor pone en mi corazón, levántate, no estás vencido, este no es tu fin. Este es el momento de volver a levantarte. Y saben, yo compartí a principio de año una imagen que dice, resurge y resplandece. Y este año creo que ese es nuestro año para resurgir y resplandecer. Yo no sé en qué parte de la fila te encuentres ahora o en qué parte de la fila te sientas. A lo mejor crees, como dice por ahí, que eres plato de segunda mesa, eres la segunda oportunidad de alguien más, eres la opción última de alguien, porque ya no había más.
Yo creo que Dios quiere darte el lugar que tú mereces. Y este año es nuestro año para resplandecer. No sé cómo Dios lo va a hacer, no tengo todas las respuestas, todavía trato de asimilar todo lo que Dios me está hablando, me está diciendo para que yo lo comparta contigo. Pero lo que sí sé es que este año nosotros vamos a resurgir y resplandecer. No me importa en qué lugar te encuentras. No me importa si estás en pecado ahorita mismo. O si tu vida está en pecado. No me interesa. No me importa cuánto te has alejado o cuánto tu corazón se ha enfriado. Es más, no me importa si dudas de que Dios exista o no. Lo que sé es que Dios va a tomar tu vida. Eso sí lo sé, me queda clarísimo. Dios va a retomar tu vida y la va a hacer resurgir de donde quiera que se encuentre. Y resurgir es que estás hundido. ¿Sabes lo que es resurgir? Es que una vez ya estabas arriba y que te hundiste. No sé qué tan hondo te hayas hundido o qué tan profundo hayas caído. Económicamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente. No sé. Hubo una época en mi casa con mis hermanas y mis sobrinos y mis padres que todos nos consultaban a nosotros. Oye, Asa, ¿cómo ves? Oye, Asa, ¿cómo ves? Y de repente entramos otra vez. Estábamos en el anonimato. Antes estábamos en el anonimato y de repente, porque éramos los más pobres, los más amolados, los cristianos, y de repente empezamos a surgir. Y nuestra familia nos empezó a mirar como alguien que era alguien a quien se le podía preguntar. Alguien a quien se le podía pedir un consejo porque teníamos testimonio delante de ellos. Y de pronto otra vez nos volvimos a hundir. Y entramos otra vez en esa etapa de anonimato. Y yo creo que Dios también va a volver a hacer que volvamos a surgir, a resurgir. Amén. Para que la familia vuelva a preguntar, oye, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué piensas? ¿Qué Dios está hablando acerca de ti? Hermano, no estás llamado a estar en el anonimato. Hemos estado mucho tiempo en el anonimato. Es más, ya ni tenemos lona ahí afuera. Ya la gente pasa y dice, ay, esa casa está abierta. ¿Por qué estará abierta? Pero vamos a resurgir y vamos a resplandecer. No solamente vas a estar a la vista de todos, sino que vas a ser luz para todos. Dice en Mateo capítulo 4, y el pueblo asentado en tinieblas, luz les resplandeció. ¿De dónde creen que venía esa luz? De Jesús. Es Jesús el que surgió y el que apareció en escena y el que hizo que la luz resplandeciera para todos los que estaban en la oscuridad. Y esa misma autoridad y poder nos fue legada a nosotros. Por eso dice en Mateo capítulo 28 que toda potestad le fue dada a Él, a Jesús. Dice, toda potestad me es dada. Y esa potestad les doy. Tienen la misma autoridad. Vayan y hagan discípulos. Nos quedamos en el anonimato porque tenemos miedo. No queremos que nos vean. Ay, es que me van a ver, pastor, y van a ver cómo soy, y van a ver cómo hablo, y van a ver cómo visto, y van a ver cómo como. ¿Y? ¿A qué tienes miedo? ¿Que te conozcan? Bueno, te conocen mejor que tú. Saben tu historia, tus chismes, tu pasado. Saben cómo has vivido, cómo has sido. Ellos lo saben, la gente lo sabe. ¿Usted cree que no? La cosa es que se lo hayas contado a alguien para que ya lo sepa todo el mundo. Y si no lo contaste, se enteraron de alguna manera. Pero conocen tu historia. Tenemos miedo a que sepan. Ay, es que no sepan qué decisión estoy tomando. ¿Por qué? ¿Qué escondes? El que se esconde es el que peca. Si tú te estás escondiendo algo porque estás en pecado, hermano, arrepiéntete. Porque el diablo eso lo va a sacar a la luz. Y te va a avergonzar. Así es que lo mejor que podemos hacer es mostrarnos tal cual somos. Ser esa luz que resplandezca. ¿Está conmigo? No te asustes si Dios descubre lo que estás haciendo. No te asustes. Dios está buscando que resplandezcas. Dios está buscando que surjas, que resurjas de donde caíste, a donde el fondo que te fuiste. Dios está buscando que salgas de ahí. Ya lo hizo antes, lo puede volver a hacer. ¿Cuántas veces no te has ido al fondo? ¿Cuántas veces no has caído en pecado, aún sabiendo que no deberías de hacerlo? ¿Y no te rescató de ahí otra vez el Señor?
Amén. Y no te volvió a sacar otra vez de ahí. Entonces deja que lo haga otra vez. Que se rompan las cadenas de una vez por completo. Ya de una vez que el Señor diga, ya hasta aquí, no más. No vuelves a caer al fondo. No vuelves a ir al fondo. Te vas a levantar. Y vas a resplandecer. Porque quiero que seas luz para otros. Que no han podido ni siquiera surgir una vez. Que no han conocido el mensaje ni siquiera una vez. Que no han escuchado de mí ni siquiera una vez. Y quiero que lo hagan a través de ti. Y tenemos temor. Todavía nos preocupa. Ay, pastor, pero es que cuando vean cómo andan mis hijos. ¿Y acaso Dios no puede cambiar a tus hijos también? ¿O hay exclusividad? Unos sí y otros no. Dios no hace excepción de personas. Por eso no nos rendimos, por eso no nos soltamos de la mano del Señor. Y nos vamos a aferrar a Él. Y le vamos a decir, no nos sueltes. No nos sueltes. Cuando David pecó con Betsabé, ¿se acuerda de ese pasaje? Era el tiempo, dice la Biblia, en que los reyes salían a la guerra. Y a David se le ocurre quedarse. Le pasó lo que a Saúl. Se confió de que había logrado una posición y una condición que ya no era necesario hacer lo que tenía que hacer. No dice la Biblia, era el tiempo en que los hombres salen a la guerra. No decía eso. Dice, en que los reyes salen a la guerra. Era el tiempo en que el rey tenía que estar ahí en el campo de batalla. Pero el rey se le hizo falta, no, voy a tomarme un descansito. Le digo a la doctora que me estaba atendiendo, oiga doctora, ¿no será que no me he recuperado porque he estado desgastándome mucho? Y se me queda viendo y dice, ¿por qué? ¿Tiene otro trabajo? Le digo, no, es que estoy haciendo en la casa también algunas actividades más que... Se me queda viendo la doctora y se empieza a reír. Dice, no me diga, señor, que se está quejando por lo que tiene que hacer en su casa. No, nada más digo, le dije. Nada más digo que no será por eso que... Me hizo sentir tan mal la doctora. Dije, no puede ser. Ya estoy pidiendo vacaciones y todavía no es tiempo de vacaciones. La verdad es que cometemos errores con mucha facilidad. Nos confiamos. Bajamos la guardia muy pronto. Te sientes bien, las cosas van bien, los problemas se empiezan a resolver. Dejas de congregarte, dejas de orar, dejas de leer la Biblia. Dejas de confiar en Dios, empiezas a confiar en tu capacidad. Dices, esto lo logré con mis fuerzas. Esto lo hice por mi talento. Y esto lo hice. No, Ebenezer. No se te olvide, Ebenezer. Si estás donde estás es porque Dios te ha sostenido. Si logras algo es porque Dios te ha llevado a ese lugar. Porque te puede pasar lo que a Saúl y Dios puede soltarte. Y si Dios no suelta estando en la cima, el trancazo es muy fuerte. David se queda en la casa, se asoma por la azotea, ve a Betsabé, le gusta a Betsabé, comete adulterio con Betsabé y sabe que ha pecado, pero ni siquiera lo sabe inmediatamente. Ni siquiera reconoce su pecado. Él creyó que era el rey y que podía tomar lo que quisiera. Se le olvidó. Y sin embargo ahí Dios le manda un profeta y le dice, pecaste. Y es hasta entonces cuando David se da cuenta de su grave error. Y a diferencia de Saúl, Saúl se justifica a sí mismo que hizo lo que hizo porque tuvo miedo, porque el pueblo es rebelde, porque Dios no respondía, porque mil cosas, se justificó. Mientras que David, a diferencia de Saúl, cuando se da cuenta David, porque ni siquiera entendió que había pecado. Yo sé que hay muchas cosas que haces que ni siquiera te das cuenta que son pecado. Por ignorancia, por costumbre, por cultura, porque dices, no pasa nada, por temerario, porque te atreves a hacer algo y dices, a ver qué pasa, a ver hasta dónde llego, a ver hasta dónde Dios me pone el límite. Sé que lo hacemos, David lo hizo, pero no seas como Saúl, que se justificó diciendo, lo hice por esto, por esto, por esto. No, David en cuanto se da cuenta, se arrepiente. Y escribe el Salmo 51. Si usted lee el Salmo 51, se da cuenta del dolor que David siente. Y le dice a Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No me lo quites.
Porque lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy ha sido tú, ha sido tu presencia, ha sido tu Santo Espíritu. En lugar de quejarse de lo mal que le estaba yendo, y en lugar de quejarse de la mala decisión que había tomado y culpar a todo el mundo por esa mala decisión, diciendo, ay, ¿por qué anda la vecina ahí con esos paños y en esas prendas? ¿Que uno es ciego para no ver? David se arrepiente, le dice a Dios, perdóname si mis pecados fueran como la grana. Límpianos, Señor, límpialos. Hazlos blancos como la nieve, hazme blanco como la nieve. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le dice David, no hay sacrificio que yo no daría. No habría sacrificio que yo no estaría dispuesto a. Lo hizo antes, hermano, lo ha hecho toda su vida delante del Señor. Dice, pero tú no quieres solamente sacrificios. Tú quieres el corazón contrito y humillado. Por eso vengo así. Hay una gran diferencia entre Saúl y David. La diferencia entre Saúl y David es la capacidad de arrepentirse. Podemos justificarnos que lo haces porque así lo sientes, porque así lo quieres, porque es tu decisión, porque es tu cuerpo, porque es tu vida, porque es tu mente, porque puedes justificar todo lo que quieras. Pero el Señor te está llamando a que no te sueltes de Él. Y la mejor forma de no soltarnos del Señor es reconocer que la estás regando, que estás pecando, que está mal. Ahora, bendito sea Dios que ya Él nos redimió por completo, hermano, de todos tus pecados. Él ya te ha justificado, ya ha hablado de eso, de su justicia, de su gracia, que nos redime por completo. ¿Sí está conmigo? Pero un corazón contrito y humillado es un corazón que reconoce que el que llega y donde llegas y donde puedas llegar es por la pura gracia de Dios. Ebenezer. Él te ha llevado hasta donde estás y te falta por caminar. A muchos lugares a donde Dios te quiere llevar. Tu prosperidad, tu restauración, tu sanidad, tu bendición financiera, la bendición de tus hijos, por tus generaciones. Todo lo que Dios está pensando hacer en tu vida, todavía ni siquiera estás viendo el 10% de lo que Dios quiere hacer en ti. Es decir, que lo que ahora está pasando, de bueno, de bendiciones, de cambios, ni siquiera es el 10%. Pero déjame decirte algo para no emocionarte solamente. Conforme avances, los retos también avanzan. Y entre más caminas hacia adelante, también el reto se vuelve más grande. Porque Dios nos perfecciona por medio de probar nuestra fe. Amén. Entonces cuando parece que ya dices, ya tengo una fe extraordinaria, pastor, ya puedo mover montañas. Anoche oré y el demonio salió corriendo. Me dolía aquí, puse la mano, oré y sané. Le dolía a mi hijo algo y oré y sanó. No, hombre, pastor, ya ando con la unción, pero hacia el día. ¿Ok? No te fíes, porque ese es el nivel de fe que has alcanzado ahora. Dios te quiere llevar a más. Y conforme Dios te quiere avanzar a más, va a ir perfeccionando tu fe, trayendo una prueba que te haga mejor cada día. ¿Me sigues? ¿Está conmigo? Pero ya lo hizo Él todo. El Señor lo hizo todo. Nosotros solamente participamos de lo que Él hizo. Ya lo hizo por ti, lo hizo por tus hijos, lo hizo por tus generaciones. Él está obrando en tu vida por completo. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Ok. Déjeme leerle algo más. Capítulo más adelante. Entonces cuando Saúl está siendo atormentado por este espíritu que lo molestaba, lo atormentaba. No solamente lo molestaba, lo atormentaba. Los siervos le dicen, oye, ¿y si traes a alguien que toque? Nota importante mental. Abra sus notas mentales ahí y anote. La música cambia mi estado de ánimo. Anótelo. Si andas oyendo R15 y Banda Recodo, ¿cómo se llama este? Chuy Lizárraga, no sé ni cómo se llama. Esos son los nombres que se me aparecen por ahí. Si tú andas oyendo eso, no dudes que tu estado de ánimo circule en base a eso. ¿Sí está conmigo? Nosotros no prohibimos el tipo de música que debes escuchar. Ojalá te lo pudiera prohibir. Pero normalmente cuando prohibimos algo lo hacen escondidas. Y es peor. Quiero que seas consciente y que tengas presente
que el tipo de música que escuchas genera tu estado de ánimo. No le dijeron, tráigase al ungido de la casa de Isaí. Le dijeron, tráigase un músico que sepa tocar, que toque buenas canciones, que toque canciones para Dios, para que ese espíritu que lo está molestando se vaya. Mano, si te sientes triste y pones a Paquita la del barrio, te vas a hundir. Sin duda. Ponga alabanza. ¿Alguno está triste entre vosotros? Dice Pablo, ponga alabanza, cante alabanzas. ¿Hay alguno afligido entre vosotros? Cante alabanzas. Ni siquiera ponga la de ¿qué sería de mí si no tuviera? Ni siquiera esa. Póngala de remolineando. Póngala de libre. Yo soy libre. Y declare, las cadenas del pecado han sido rotas. Amén. Nota mental, cierre nota mental. ¿Ya lo cerró? Tipo de música que escucho, cambia mi estado de ánimo. No hablaron de unción. Ni siquiera sabían que David estaba ungido. Que ya lo habían ungido como rey. Imagínate. ¿Por qué no manda a traer al nuevo rey? ¿Por qué no manda a traer al nuevo ungido de Jehová? No, le hablaron de su talento, de su habilidad. Y cuando lo describen más adelante, que era hermoso, que era de buen parecer, que era temeroso, que era valiente, bueno para la guerra. Eso significaba que aunque estuviera tocando ahí las canciones y cantando para que Saúl se tranquilizara, si se soltaban los guamazos, el músico se convertía en guerrero para defender a su rey. No era cualquiera el que iba a tener a un lado. Era un hombre valiente. No se iba a echar a correr y le iba a dejar al otro dormido. Escogieron bien, pero no estaban hablando de unción, porque no sabían de la unción que había sobre David. Y lo interesante es que había una unción sobre David. Y ese fue el primer momento en que David entró al palacio. No entró como rey, entró como siervo. Pero Dios ya lo había mirado como rey. Probablemente en el lugar en el que estás ni siquiera te consideran. A lo mejor ni en tu casa ya toman en cuenta tu opinión. A lo mejor hasta tus hijos dicen, ya mamá, ya chole con eso ya. Modernízate, jefa. Probablemente. Pero Dios te mira como rey. Dios te mira como reina. Como quien tiene autoridad. Como quien sabe quién es. David no se peleó por el puesto que le correspondía. En ningún momento, ni aun cuando el suegro, porque se hizo su suegro, ni aun cuando el suegro lo quiso matar, él prefirió salir corriendo. No levantó en armas. Él pudo haber llamado a traer al profeta Samuel y decirle, a ver Samuel, diles a todos que yo soy el nuevo rey. Pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Esperó el tiempo de Dios. Yo sé que hay un tiempo de Dios para tu vida. Yo sé que hay un tiempo de Dios para mi vida. Y yo lo único que quiero es que cuando ese momento llegue yo esté aferrado de las manos de Dios para que Dios me ponga en el lugar. Ahora, hijo, te dije que te iba a dar esto. Todo Valle de Chalco. Me acuerdo que una vez Adriana me dijo, pastor, ¿cuándo vamos a hacer lo del estadio? Algún día, Adriana. Lo vamos a hacer. El de aquí, el de Jico. ¿Cuándo? No sé. Pero no me he soltado de ninguna promesa que Dios me ha hecho. De ninguna. Y todas se cumplirán. Y todas sucederán. Pero no lo quiero emocionar. Hermano, vamos para cosas grandes. ¿Cuándo? No sé. No, lo que quiero que crea y lo que quiero que vea es que Dios es fiel y Él cumplirá cada una de sus promesas y hará todo lo que dijo que haría en tu vida. Ya sea porque yo te lo dije, ya sea porque lo leíste en la Biblia, ya sea porque te lo profetizamos, ya sea porque lo escuchaste del Espíritu, porque lo tuviste en un sueño. Porque Dios te conceda las peticiones de tu corazón, ese es el anhelo que nosotros tenemos. Pero porque Dios está contigo. Lo puedes conseguir de tu manera, siendo corrupto, siendo tramposo, siendo ladrón, siendo mentiroso. Lo puedes conseguir así. Pero no dura. Y el costo es muy alto.
Me gusta la versión de Dios porque el costo ya lo pagó Él. Lo que Él quiere para nosotros, Él ya lo cubrió. Él ya nos redimió con su vida misma, con precio de sangre. Y lo que espera que suceda en nosotros sucederá. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Yo sí quiero. Y se enfrenta, dice capítulo 17, Primera de Samuel capítulo 17, versículo 22. Dice, entonces David dejó su carga en mano del que le guardaba el bagaje y corrió al ejército. Estoy en el versículo 22 del capítulo 17. Y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos que estaban bien, si estaban bien. Se ve que sus hermanos no son menospreciados, están en su lugar, en la guerra. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Entonces los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Y eso se oye muy emocionante. Hermano, por el puro premio, te compras el boleto de la lotería. A ver cómo te va. Dices, voy a comprarlo. No sé. Pero yo le entro a los guamazos. Y dice... estoy en el versículo, perdón, me perdí. Gracias, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo no sé qué enemigo se está presentando delante de ti constantemente para amedrentarte. El dinero, que te dice no puedes, no vas a salir de esta deuda, no te alcanza, no puedes cumplir tus sueños. ¿Qué enemigo se levanta? La rebeldía de tus hijos, el carácter o el mal carácter, bueno, la falta de carácter de tus hijos, que te hacen pasar corajes, que te hace sentir mal, la soledad, la tristeza, la enfermedad. ¿Qué enemigo se levanta y te dice, de esta no te vas a levantar? Y además vas a ser mi esclavo el resto de tu vida. ¿Qué es lo que se levanta contra ti? Ahora entendamos el carácter de David. David es un hombre que no se deja tan fácilmente asustar. No les asustaba el oso, no les asustaba el león. Por eso algo que debes de ocuparte, hermano, es de forjar tu carácter. Y Dios por eso trata primero en tu interior y después en tu exterior. Dios empieza a tratar con tu alma, con tu manera de pensar, con tu manera de concebir las cosas. El problema es que nos cerramos a la voz de Dios y nos hacemos víctimas de nuestras circunstancias. Ay, pastor, es que yo soy pobre. Soy tan pobre, pastor, que hasta a los pobres les doy lástima. Nos sentimos mal, estoy tan enfermo. Señor, ahí en el hospital, siempre en segundo lugar. Y el Señor me dice, Ebenezer, yo soy el que te sostiene. Yo soy el que te levanta. Es verdad, la situación no está fácil. Es verdad, lo que está pasando no es sencillo, pero yo soy el que te sostiene. Y si yo soy contigo, ¿quién contra ti? Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se levanta este filisteo y amenaza al pueblo y el pueblo está bien asustado. Yo entiendo que te asusten algunas cosas. A mí me asustan algunas cosas. Sentí miedo esta semana. Sentí que me moría. Y empecé a orar y decir, Señor, perdóname tú. Si yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero ir al infierno. Perdóname, perdóname. Me faltaba el aire. Sentía mi corazón acelerado y hasta un paro me va a dar ahorita. Estaba asustado. Tuve miedo. Y el Señor me dijo, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo?
¿Qué te asusta? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén. ¿Está conmigo? Ok. Ahora acompáñeme, déjelo hasta ahí en Samuel, pero quiero que vea conmigo. Marcos, capítulo 5. Dice el versículo 21 en adelante. Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Es un pasaje que seguramente usted ya conoce, del que hemos hablado antes. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hasta ahí nada más. Jesús está ahí en la ciudad y el que viene por él es Jairo, porque su hija está enferma. Va camino a casa de Jairo, la multitud lo empieza a seguir, lo aprietan, lo están ahí amontonándose alrededor de él porque quieren que él ore por ellos. Pero ninguno se había acercado, todos esperaban que Jesús les pusiera atención. Y que les dedicara unos minutos para orar por ellos, porque así lo hacía Jesús normalmente. Así es que la gente le está gritando, Jesús, sálvame, ayúdame, sáname. Y Jesús va hacia un propósito, va hacia la casa de Jairo. Entonces no está poniendo atención en esa multitud que se agolpa sobre de él o que viene sobre de él. Y entonces Jesús sigue su rumbo y entre toda la multitud, la única que se acerca con fe, no esperando a que Jesús le ponga atención, sino esperando a ella lograr tocarlo a él. Esto me llama la atención, hermano, porque cuando nosotros oramos, estamos esperando que Dios nos ponga toda la atención. Oramos a ver si Dios me pone atención. He escuchado a gente que dice, no, es que Dios tiene tantas cosas que hacer, como si Dios no pudiera ponerte atención. Entonces, tu caso es tan grave, tu caso es tan delicado que necesita toda la atención de Dios, de toda la corte celestial, de todos los ángeles, de todos los principados, de todo lo que existe en el universo, para que te pongan atención en tu necesidad. Y oramos esperando que toda la atención del cielo sea sobre nosotros. Ese es un pensamiento muy egocéntrico. Nuestro pensamiento no tiene que ser egocéntrico, no somos el centro del universo. Nuestro pensamiento tiene que ser cristocéntrico. Grábese esta palabra. Cristocéntrico. Nuestro universo no gira alrededor de nosotros, ni de lo que siento, ni de lo que pienso, ni de lo que quiero. Gira alrededor de lo que Dios quiere, siente y piensa. ¿Sí está conmigo? Cuando nosotros superemos el hecho de pensar en nosotros mismos. Alguien me preguntaba esta semana,
me decía, compartí algo de estas reflexiones o de esos estados de WhatsApp y compartí unas cosas y alguien me preguntó, ¿y cómo le hago? Le dije, no sé si te funcione, pero a mí me ha funcionado. Y lo que a mí me ha funcionado es que he dejado de pensar tanto en mí mismo, en lo que siento, en lo que quiero y en lo que deseo, y he pensado más en lo que Dios piensa, siente y desea. Cuando tu pensamiento se vuelve cristocéntrico, dejas de mirarte a ti como el centro del problema. Es que ¿por qué me está pasando esto? Más bien, ¿por qué no le preguntas a Dios, Señor, qué tengo que aprender de esto? ¿Cuál es la lección? ¿Hacia dónde me llevas? ¿Cuál es tu propósito? Señor, ¿por qué no logro superar esto? Soy tan débil. Señor, me tengo que sujetar a ti para superar esto. Tú eres mi fuerza, tú eres mi auxilio, tú eres el que me levanta. Señor, ¿por qué no cambian las personas? Señor, cámbiame, renuévame, tú eres mi fuerza. Tú eres el que me hace nueva criatura. Hermano, si seguimos pensando en lo que nosotros deseamos, queremos y cómo queremos las cosas, vamos a seguir estancados en el mismo lugar. Empieza a pensar lo que Dios espera, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios desea de ti, lo que Dios busca de ti. ¿Sí está conmigo? Una multitud sigue a Jesús. Todos lo quieren tocar. Todos quieren la atención de Jesús. Señor, aquí, mira, atiéndeme a mí. Él va con un enfoque, lleva un propósito, ir a la casa de Jairo. Quien lo buscó fue él. Y va a responder esta petición de Jairo. Y en el camino una multitud quiere toda la atención. Ninguno se atreve a buscar a Jesús para tocarlo. Solamente esta mujer, que no pensó en ella, pensó en él. No en lo que ella quería, en lo que él podía hacer por ella. Ella decía para sí, si tan solo toco el borde de su manto, ni siquiera necesito que me ponga atención. Su poder es tan grande, su capacidad es tan inmensa. Para él no hay nada imposible, que si tan solo toco el borde de su manto, él hará el milagro. Y nosotros queremos que baje la corte celestial y nos dé un mensaje con Gabriel al frente y diga, aquí está tu respuesta, aquí está tu milagro. ¿Estamos esperando algo así o qué? Toca a Él, tócalo a Él. Él es el centro de tu milagro, Él es la razón de tu milagro, Él es la respuesta a tu milagro. Ay, ¿por qué el Señor no manda a un hombre ungido? Este pastor ya se le acabó la unción. Que mande un ungido, que venga Cash, que venga, ¿cómo se llama el otro? Cualquiera. Que venga aquí, hay una campaña evangelística, que yo vaya y que el Señor me toque. Ah, chirriones, ¿cuándo estos hombres tienen la exclusividad de la unción? ¿O de Jesús? No, hermano, no perdamos el enfoque es Cristo. ¿Sí está conmigo? Algo que les he enseñado aquí constantemente, no espere que llore por usted. Ore usted. Yo me uno a su oración. Yo me uno a tu búsqueda de Dios, yo te respaldo en oración, pero tú eres el que tiene que poner en práctica la fe y activar la fe y creer que Él puede hacer un milagro en tu vida, que no necesita parecerse un ángel. Que si se aparece, bienaventurado eres, pero si no se aparece, igual el Señor te responde. ¿O no? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, es el mismo Dios. Y esta mujer que se acerca, toca el borde del manto de Jesús y Jesús se detiene y dice, caray, ¿quién me tocó? Y los discípulos casi, ay maestro, por favor. Estamos peor que en el metro Pino Suárez a las 2 de la tarde y tú dices, ¿quién me tocó? No, es que el que me tocó lo hizo de manera diferente. Todos quieren la atención, pero quien me tocó puso su atención en mí. Y el poder salió. Hermano, no nos soltamos de Dios. Y no debemos de soltarnos de Dios, porque el poder emana de Él. El poder viene de Él. ¿Qué esperas ver en tu vida? Porque tu vida va a seguir siendo tentada, va a seguir siendo probada. Entonces cuando tienes el problema y te dices, ay, es que y te enfocas en el dolor, por supuesto que tu centro va a ser el dolor que estás sintiendo.
emocional, espiritual, físico, cualquiera que sea tu desgaste. Pero si empiezas a mirar a Jesús y dices, sí me está doliendo, estoy sintiendo terrible, me está causando mucho sufrimiento esta situación, pero Señor, tú eres mi sanador. Tú eres quien restaura mi casa. Tú eres quien ayuda a mis hijos. Tú eres quien bendice mi familia. Tú eres quien cubre mis necesidades. Eres tú mi proveedor. Sigue mirando tu quincena a ver si te alcanza. Todavía ni te llega, ya la tienes repartida. Y sigues confiando en eso que tienes en tu mano. O puedes confiar en aquel que suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ves tu enfermedad y dices, ay, esta enfermedad. Hermano, yo de verdad esa vez me sentí tan mal que no miraba al Señor. Y por eso cuando estaba ahí todo deprimido, que ahorita la atiendo, joven. Que me sentía tan mal y me deprimí. No podía mirar a Jesús, lo entiendo. Por eso entiendo que usted me diga, es que pastor, ¿cómo le hago si me duele? Pues claro. ¿Cómo le hago si siento que me estoy muriendo? Si siento que estoy perdido, Claro, lo sé, lo entiendo. Pero está en ti tomar una decisión. O escuchas a Dios o escuchas tu dolor. O escuchas a Dios o escuchas tu necesidad. Por eso es importante que leas la Biblia, porque en la palabra de Dios están las promesas de Dios para restaurarte. Y entonces empezaron a fluir sus promesas. Le mandé una foto a mi esposa porque me tuvieron que poner mascarilla para ayudar a mis pulmones. Darme unas nebulizaciones y limpiar mis pulmones. Y le mandé la foto a mi esposa, y cuando le mandé la foto yo ya estaba en paz con Dios. Porque empecé a recordar todas las cosas que Dios había hecho por mí. Aun cuando no era cristiano. Las veces en que Dios me salvó la vida. En que no morí. De cuántas veces Dios me ha librado de la muerte. Y me quedó claro cuando el Señor dice, cuando la palabra dice, ¿dónde está muerte tu aguijón y oh sepulcro tu victoria? Porque el Señor se enseñoreó sobre eso. Ahora no voy a jugar al vivo, ya no vuelvo a limpiar con ese producto. Es más, no vuelvo a limpiar. Sí, mi hermano, ¿para qué? Evíteme problemas. Pero no podemos dejarnos engañar. Sé como la mujer de flujo de sangre. No que tengas el flujo de sangre, pero ten la fe de ella. ¿Usted cree que si usted no se acerca al Señor, el Señor no va a poner atención a su necesidad? Me encanta que cuando Moisés le dice a Dios, Señor, tan solo déjame ver tu rostro. Y me muero tranquilo de que te vi. Y el Señor le dice, no verás mi rostro. Vas a ver mi espalda. Será todo lo que te permita ver. Y le permite ver la espalda. Y Moisés estaba extasiado. ¡Oh! Pude ver la espalda del Señor. Nosotros queremos que el Señor nos vea cara a cara y no soportamos su presencia. Ponme atención a mi necesidad, Dios. Si Señor se te aparece y se sienta delante de ti, hermano, se te caen los chones del miedo. Lo único que necesitas es tener fe para acercarte y decir, Señor, sí, toca mi vida. No sé cómo lo vas a hacer, no lo entiendo. El pastor habla pura tarugada, pero tú vas a hacer algo en mi vida. Vas a tocar mi vida. No sé de qué manera me vas a sacar de este hoyo, me vas a resolver este problema, vas a ayudar en mi relación con la familia, vas a poder poner orden en mi vida, en mi pensamiento. Y tomaré las mejores decisiones a partir de ahora. Amén. Y entonces Jairo, el que fue por Jesús, fue relegado a segundo término. Porque ahora Jesús se entretuvo con esta mujer, y en lo que se entretuvo y aclaró todo el chisme y todo, resulta que vienen y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Demasiado tarde. Yo creo que Jairo debería haber querido agarrar una piedra y apedrear a la mujer. Mujer, ¿por qué me entretienes? Pero Jairo tiene miedo. Y le dice, miren, versículo 36.
Jairo tiene miedo, se asusta de que su hija ha muerto, parece que Jesús llegó tarde. Y le dice el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿No qué? ¿Sabes qué saca tu fe de tu corazón? El temor. Cuando tú tienes miedo, cuando ves el gigante, porque todo el pueblo estaba escondido, que tenían miedo. Pero no solamente a morir en manos del gigante. Tenían miedo de la responsabilidad que había, porque el trato del gigante Goliat era, salga uno de ustedes, el mejor de ustedes, su mejor guerrero, salga y enfrénteme. Si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Entonces ninguno se atrevía, porque tenía miedo, no solamente de morir en manos del gigante, que se veía un gigantón de 3 metros, de poco más de 3 metros, con una espadota del tamaño del mundo. No solamente tenían miedo a morir en manos del gigante, sino que tenían miedo que se les recordara como la causa por la cual el pueblo de Israel se volvió esclavo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros tenemos miedo de tomar decisiones, de atrevernos a hacer algo, porque no solamente tenemos miedo al fracaso, a ser mejores padres, a ser mejores esposos, a ser mejores trabajadores, mejores empleados, mejores empresarios, mejores en todo, mejores cristianos. No nos atrevemos porque decimos, ¿y si fallo? ¿Y si fallo y en lugar de estar mejor estoy peor? ¿Y si fallo y en lugar de resolver el problema lo empeoro? Y no nos atrevemos, tenemos miedo y la fe sale. Cuando el miedo entra, la fe se va. Por eso Jairo empieza a sentir temor, empieza a sentir el dolor de la muerte de su hija. Dice, no estuve ahí. ¿Qué pasó? Me fui a buscar al maestro y resulta que nada sirvió. Mi hija se murió. No fui un padre responsable. En lugar de estar con mi hija en su momento de mayor necesidad, me salí a tratar de resolver el problema y lo empeoré todo. Ahora, no solamente se murió mi hija, sino que también murió sola. Y mi esposa ahí sufriendo por la muerte de mi hija. O sea, todo se le vino a la cabeza. Jesús se da cuenta y le dice, hey, no temas. Cree. Solamente cree. Yo sé que el miedo a lo que te está pasando, al dolor que sientes, a la pérdida que tienes, a la necesidad por la que te estás atravesando, lo que sea que te acontezca, sé que produce miedo. Lo sé, porque yo no soy de palo. Yo he tenido miedo. Y el Señor le dice a Jairo, cree solamente. No le dio un gran discurso de fe, ¿o sí? No le dijo, hermano, la fe, la certeza, lo que se espera, la comisión, tú deberías de creer porque el poder del cielo hará que tu hijo... No le dio ninguna explicación, nada. Solamente le dijo, ¿qué? Con la misma fe con la que me veniste a buscar, continúa con tu fe en medio de las respuestas negativas. Yo no sé con qué fe te hayas acercado a Jesús por primera vez, esperando que algo pasara, que algo se resolviera, que algo mejorara, que Dios cambiara tu vida. Por alguna razón te acercaste a Jesús. Continúa. Aférrate. Que el miedo no te gane. Que no parezca todo lo que dices, pero pastor, todo empeoró, todo se puso peor. No. Dios tiene control y Dios está obrando en tu vida. Dios está ahí, amén. No importa que ahorita no veas. Jairo no estaba viendo a su hija ahí, ¿o sí? No. Le dijeron, está muerta, ya no molestes al maestro. Jesús le dice, no, espera. No temas. Cree solamente. ¿Y sabe qué hizo Jairo? Dice, pues entonces lleguemos a mi casa. Continuemos, Señor, el camino. Sigamos hasta donde termine esto. Esto no ha terminado. Si tú dices que confíe, yo confiaré. Entonces a veces Dios parece que no está ahí, hermano. Entonces dice, confía, hijo, confía, hija. No he terminado, confía, cree solamente, no tengas temor. Esto es más grave. Falta poco para llegar. Falta poco. Amén. Jesús llega
y le dice a la gente que está ahí llorando, porque se contrataban lloradoras oficiales. De verdad, se contrataban gente para que llorara y tocara la flauta y lamentara la pérdida de la muerte de un ser querido. Y cuando llegan están ahí las lloronas. ¡Ay, se murió la niña! ¡Se murió la niña! Y entra Jesús y dice, ¡hey, fuera todos! La niña no está muerta, solo duerme. Solo está durmiendo. Y se ríen. Me encanta que del llanto pasan a la risa tan pronto. Y Jesús les dice, fuera, solamente se quedan Pedro, Juan, Jacobo, los papás, los demás van para afuera. Y Jesús levanta a la niña. Jesús nunca llega tarde, hermano. Jesús nunca va a llegar tarde a tu necesidad. Jesús nunca va a llegar tarde a tu vida. Va a llegar en el momento oportuno, cuando más lo necesitas, en el momento más oscuro, en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor necesidad, el Señor está ahí. Así es que deja de lamentarte, decir, es que yo soy el segundo siempre. Es que yo siempre no me toman en cuenta, es que yo nunca figuro, es que a mí nadie me observa, es que todas se casan menos yo. Todas se encuentran buen partido menos yo. No, hermano, para todo hay tiempo. Todos tienen éxito, todos prosperan. Dice el libro de Salmos, me parece. No tengas envidia de la gente mala que tiene prosperidad. No envidies a los malos que prosperan. Dios tiene tu prosperidad. Y tu prosperidad perdura por generaciones. No como la de los malos que termina en la siguiente generación. La tuya prosperará por generaciones. Amén. Y aunque parece que hoy tu vida está cortada, limitada, y el diablo te dice, uy, el pastor habla de generaciones y tú ni generaciones tienes. No escuches al diablo. Amén. Escucha a Dios. Y Él te dice hoy, no temas, cree solamente. Por eso mi clamor y el deseo de mi corazón es que hoy te lleves un pensamiento. Le digas a Dios con todas tus fuerzas, no me sueltes, Señor. No me sueltes. Tú me has sostenido hasta aquí y no me sueltes. Ebenecer, Señor. Eres tú el que me sostiene y el que me sigue sosteniendo, y mañana será igual, y mañana mejorará, y esto que estoy pasando ahora lo superaré, porque tú estás conmigo. Y aun cuando no lo superara, y aun cuando mi circunstancia seguiría así de compleja o de difícil, tú eres el que me sostiene en medio de esta dificultad. No me dejarás, no me desampararás. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Camina Pedro sobre el agua. Jesús viene caminando a ellos en medio de la tormenta y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y el Señor le dice, ven. Y ahí va Pedro. Todos bien chichos, sí, Señor, no me sueltes. Y de repente Pedro ve las olas y se empieza a hundir. Y lo único que le puede salir es, Señor, me hundo. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Parece que nos hundimos. Parece que la situación se vuelve difícil y compleja y parece que nos hundimos. Pero tú eres quien nos sostiene. Tú eres, Señor, quien nos sostiene. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que tú seas obrando en nuestras vidas. Y que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes en medio de toda circunstancia, de todo problema. Parece que nos hundimos y que las olas son más grandes que nosotros. Pero así como tu palabra dice, que Pedro clamó a ti, te dijo, Señor, sálvame que me hundo. Así hoy, Señor, te pedimos, sálvanos, que parece que nos estamos hundiendo. No queremos soltarnos de ti, no queremos soltarnos de ti. En el nombre de Jesús, levántanos, ayúdanos.
Sosténnos, haznos resurgir, Señor, y resplandecer. Porque no somos un segundo lugar, porque no estamos en un último lugar, porque no estamos, Señor, a consideración de este mundo o como resultado de nuestras consecuencias o de las circunstancias que nos rodean. Tú eres el que nos levanta. Podemos decir, Ebenezer, tú eres el que nos ha sostenido hasta ahora y nos sigue sosteniendo, Señor. Y así seguirá en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos sostiene tu mano, nos sostiene tu poder, nos sostiene tu fuerza. Eres tú, Señor, quien nos ha redimido con precio de sangre. Diste tu vida en la cruz para redimirnos a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque no nos dejarás ni nos soltarás. Porque a pesar del miedo, a pesar del temor que quiere entrar a nuestro corazón, podemos confiar. Y el diablo podrá decir 1000 cosas y hablar de 1000 maneras contra nosotros, levantarse todos los días y amenazarnos diciendo que no nos levantaremos, que seremos sus esclavos bajo las circunstancias que él trama y planea contra nosotros. Pero no es así, Señor. No es así. Porque ¿quién es este diablo que viene a amenazar a los hijos de Dios, al ejército de Dios, al pueblo de Dios? Hoy, en el nombre de Jesús, cualquier mentira que Satanás ha querido sembrar en el corazón de tu iglesia, trayendo temor, inseguridad, desconfianza, hoy se va en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Dios, tu palabra es la que permanece y resplandece en sus vidas y trae luz para que ellos sean guiados y fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Para no tener temor, sino creer, solamente creer. Solamente creer. Porque sus vidas están a punto de resurgir y resplandecer. Y levantarse en el nombre de Jesús. Y levantarse, Señor, este año es nuestro año para resurgir y resplandecer, Señor. Y aquello que parecía difícil o imposible de lograr, hoy en el nombre de Jesús creemos que sucede y que es hecho para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Porque no se trata de nosotros. Nuestro pensamiento no es egocéntrico. Nosotros no somos la causa de esta existencia. Eres tú, Señor, la causa de nuestra existencia. Eres tú la razón por la que seguimos aquí. Eres tú, Señor, la causa por la que estaremos aquí, permaneceremos aquí y resplandeceremos para la gloria de tu nombre. Para que la gente sepa que tú eres Dios, que tú eres el Rey, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, que tú salvaste al mundo. Oh, Señor, gracias. Ebenezer, tú eres el que nos sostiene, el que nos lleva, el que nos trae, el que hace prosperar nuestras vidas, el que sana nuestros cuerpos. Tú eres el que nos da vida. Y el miedo, Señor, se va ahora porque la fe se activa en nosotros. La fe no es una fe pasiva, es una fe activa en nosotros, que toma acción, que se conduce conforme al plan y al propósito de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes.